Bueno, buenos días o buenas tardes, como quieran y donde están. Mira, una pregunta, ¿cómo surgió la iglesia maronita? Primero voy a empezar con algo histórico y definir qué es la iglesia católica maronita. Es una iglesia católica apostólica romana, no hay diferencia entre el rito maronita y el rito latino, que es de rito universal. La iglesia es una iglesia universal, tiene 22 ritos católicos apostólicos romanos bajo la jurisdicción del Papa. Una cosa muy importante para definir cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia maronita y los otros ritos. Primero, la iglesia maronita no tiene nada de diferencia con la iglesia católica, es una iglesia igual. Hay unas diferencias nada más en todo lo que es el rito. ¿Qué es un rito? Es la manera de celebrar una misa, es la manera de celebrar un sacramento, una boda, un bautizo, una confirmación, una primera comunión. Pero la base de la misa, la base de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia católica y maronita es lo mismo, no hay nada de diferencia. Vamos a decir una cosa muy bien y muy clara, que todo lo que es la teología de la iglesia católica, la filosofía de la iglesia católica, el dogma de la iglesia católica, la enseñanza de la iglesia católica, el papa, los decretos del papa y en los sínodos todo es igual, no hay nada de diferencia. Todos somos bajo el lema de la Iglesia Católica en general y también la enseñanza del Papa cuando nos manda los decretos a toda la Iglesia en el mundo. Y dije que la diferencia está cómo celebrar una misa, el rito, una ceremonia de sacramento. Es un poquito de diferencia porque nosotros somos una iglesia muy milenaria, tenemos 1500 años. Ahorita vamos a hablar de la historia y del origen de la iglesia católica maronita. Es fundada no por el mismo Santo Marón, por eso viene el nombre de la iglesia maronita, pero él fue un ermitaño, un santo en el desierto de Apameya, muy cerca de Alepo, donde él fue predicando a toda la región, a todos los pueblos en esta zona, y muchísima gente venían a escuchar su predicación, su palabra, y también aparte de eso, él hizo muchos milagros en esta época. Él falleció en el año 410, ya son 1600 años del fallecimiento de San Marón. La iglesia maronita se fundó en casi el año 700 o un poquito antes en Antioquía, cuando se venció o murió el patriarca de Antioquía, y como había mucha persecución contra ¿quién? Los niceios. ¿Qué es el niceo? Es el concilio niceo, donde declararon la fe católica, y la gente de la región lo llamaron maronita porque creyeron en este concilio universal de la iglesia universal en todo el mundo, que Cristo especialmente es Cristo humano y divino en el mismo tiempo, no como los monofisitas que estaban diciendo que Cristo no es humano, solamente es Cristo divino, no soportó ni el dolor, ni el sufrimiento, ni nada, como es divino. Aparte de la iglesia católica, no dijo que Jesús, como tomó nuestro cuerpo como humano, un hombre, soportó todas las condiciones del hombre en el mundo. Así es en general, y de ahí empezó este grupo, lo llamaron como maronitas, y después mucha persecución con el primer patriarca en el 700, el patriarca Juan Marón I, salieron de Siria y vinieron a las montañas del Líbano, como es un refugio natural, donde vivían muchos y muchos pueblos allá cristianos, católicos, pero en general, y allá empezaron como una implantación especial de la fe católica, y lo llamaron a toda esta zona, a todos los que vivían en estas montañas y los que vinieron como los maronitas, y allá empezó a extender la fe católica a través de los cristianos en todo el Líbano, en Siria, en toda esta zona. El ecumenismo. Bueno, estamos hablando del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Yo pregunto.
El comunismo es un encuentro entre todas las religiones, puede ser en el mundo, especialmente los cristianos que creen en Jesucristo. Lo que es muy importante, muy bonito, pero ojalá que no hay más separaciones en las mismas iglesias, que sea católica o ortodoxa o protestante, no cada vez que viene uno para hacer una nueva iglesia con 1,000 o 2,000 o 10,000 gente, le dan permiso aquí en México, en Estados Unidos, como es una nueva iglesia. El comunismo es apertura, es conocer el humanismo del mundo, es una apertura al Cristo mismo para ver las virtudes de la iglesia en general, de Cristo, la enseñanza de Cristo, la misión de Cristo, como hoy es el domingo de la misión que Jesucristo mandó a todos los pueblos del mundo para predicar el evangelio. El comunismo es cada religión o cada secta, si vamos a decir, llega con ella la palabra de Dios a los pueblos que no son cristianos, que predicar a los que no son cristianos. Hay muchos pueblos en el mundo que no son cristianos. Si vamos a tomar a India, a China, a Japón, a muchos lugares, los países de África, los países de Asia, muchos países que no creen en Dios, no conocen a Dios. Lo comunismo es juntar todo el esfuerzo para que estos pueblos regresen a Jesucristo, conozcan a Cristo el Salvador del mundo, que vino al mundo para soportar nuestra condición humana y predicar a la vida también según la ley humana, según la ley de Cristo en general. Sayedna, gracias por la entrevista y fue un gusto platicar con usted. Ok, bienvenida, que Dios te bendiga, ojalá sale todo bien. Gracias. Okay.